bendiga. Buenas tardes. Estamos aquí nuestra cuarta semana compartiendo con ustedes sobre el libro Cielos Abiertos, el cual Dios me inspiró a escribir. Hoy el tema es el cuarto capítulo sobre el tema del liderazgo. Hemos estado hablando la primera semana de la Santa Cena, segunda semana sobre los diezmos, la tercera semana sobre el significado de las iglesias, los templos, la casa de Dios, y hoy estaremos hablando sobre el liderazgo. Bueno, los que me han seguido, hemos podido desarrollar bastante sobre lo que es una iglesia, lo que es el liderazgo, las finanzas, o cómo se deben de usar, y sobre la Santa Cena, cómo se debe llevar como creyentes. Ahora el liderazgo, tal como lo he estado hablando de estos primeros tres puntos, el liderazgo, nos podríamos preguntar entonces si la iglesia o los creyentes deberíamos de compartir la Santa Cena en comunión dentro de un hogar, si las finanzas se deben de recaudar conforme dentro del liderazgo para ayudar a los necesitados, y si también no existe o no es tal conforme a los templos, las iglesias, sino en casas, entonces, ¿cómo debe de ser el liderazgo? Que es fundamental para poder llevar a cabo la misión que es predicar el evangelio. Bueno, el liderazgo común de hoy en día es, o por muchas décadas, el liderazgo dentro de lo que llamamos iglesia, que es un edificio donde la gente se congrega. Entonces, ¿cómo es el liderazgo común o tradicional? El liderazgo tradicional se conoce por tener a un pastor principal que guía el cuerpo o los creyentes, que también se deriva bajo el diaconado, que es el que ayuda dentro de la congregación, los sugieres que ayudan a sentar a la gente dentro a la iglesia o a los asientos, y miramos también lo que es asociaciones, o sea, grupos diferentes que son guiados por una iglesia principal o líderes pastorales que se derivan en muchas iglesias, muchos edificios, muchos pastores, y todos le llevan a la cuenta a esa iglesia principal. Eso es lo tradicional. Es lo que conocemos, es lo que se nos ha, yo soy de la asociación tal, yo soy de esta asociación, yo estoy bajo el pastor esto, mi cobertura es esta o la otra. Entonces, eso es lo tradicional, pero cuando miramos o cuando miro, o si no sé si usted se ha hecho la pregunta, leer las escrituras y no mirar nada de eso. O sea, literalmente no podremos decir, la Biblia nos enseña que debemos de estar bajo un pastor o bajo una asociación o bajo un liderazgo o bajo una doctrina. O sea, leemos las escrituras y yo creo, le hablo a los teólogos, a los que miran, los que escudriñan las escrituras, y nunca nadie me podrá decir, ese es el orden bíblico. Entonces, ¿en qué queda el liderazgo? ¿Dónde queda el posicionar o el poner a alguien de decir, este es el pastor, este es el evangelista, este es el maestro, este es el profeta, este es... lo miras y la verdad no existe, no está en las escrituras. Entonces, ¿cómo quisiera en verdad, por el amor de Cristo o por amor a las almas, que en verdad existiera tal orden? Pero desafortunadamente y a la misma vez, conforme a la voluntad de Dios, que hay que tener voluntad para ver la realidad, es que no existen estas posiciones, no son bíblicas. Entonces, ¿de dónde proviene eso? Bueno, miremos primero lo que es un liderazgo. El liderazgo bíblico es aquel que se refleja de una persona, o sea, no es un título, no es un diploma, no es una posición que hay que anhelar o estamos buscando ciertos rangos o ciertas posiciones para poder ser alguien o ser reconocido. Eso es lo que se enseña. Debes de hacer tantas clases, debes de ir a este instituto, debes tener este tipo de colegiatura o este tipo de diploma, este tipo de certificado, y entonces podrás ser pastor. O hasta entonces podrás ser evangelista. O sea, parece correcto, pero bíblicamente no lo es. Entonces, ¿de dónde proviene?
es que desafortunadamente sale este tipo de liderazgo bajo la masonería. La masonería tiene este tipo de rangos, de tener un líder y tener una escala, una escalera que subir, rangos que escalar, o una pirámide, una escala de pirámide en el que hay el rango 1, 2, 3, 4, tal como la masonería tiene el rango 33. Pero desafortunadamente esto se ha llevado en una forma religiosa, el cual la masonería también celebran o forman su propia religión, rangos de posiciones, el cual la iglesia, a pesar de los años, conforme Constantino, la conexión que Constantino hizo del gobierno con la religión, con el primer papa, o la primera religión más conocida en aquellos tiempos, 300 años después de Cristo, que se unen y proclaman o se unen a poder liderar a masas, o sea, muchos grupos de gentes, y controlarlas dentro de un edificio para evitar contiendas en la ciudad. Porque es exactamente lo que la iglesia primitiva, los primeros creyentes, causaban cuando salían a predicar el evangelio, por el cual es la razón que ellos constantemente los perseguían, estaban en persecución. Entonces, llegó el tiempo de decir, parar la persecución, o sea, la persecución no nos va a llevar a nada bueno, simplemente incrementa violencia, matanza y incrementa división entre el pueblo solo por el nombre de Jesucristo. Constantino llega y queda en un acuerdo con los líderes religiosos falsos y decir, paremos la persecución y hay que meter este grupo de creyentes adentro de un edificio y así vamos a parar las contiendas. Y es exactamente que el liderazgo hoy en día está, tal como es una iglesia posicionada, un edificio, no sé cómo llamarle, no es iglesia, le llamamos iglesia por tradición, pero ese edificio establecido en tal ciudad, en tal cuadra, en tal esquina, así es literalmente como la iglesia o los creyentes se ven, establecidos en una posición sin moverse. O sea, no hay trabajo comunitario, hay muy poco, y si lo hay es muy poco. La cosa es que el creyente bíblico no está establecido en un lugar, está movido de lugar en lugar, de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, de manifestación del Espíritu Santo tras manifestación a los perdidos. Entonces miramos que el liderazgo bíblico con el liderazgo que hoy estamos viviendo no está ni cerca, o sea, no podemos compararlo con el libro de Hechos. Miramos a pastores establecidos en un edificio, su congregación dentro de un edificio, y así como está ese edificio establecido, así está el creyente hoy en día, desafortunadamente. Es triste porque el querer ser un buen líder lleva a cabo un ejemplo de vivir y salir a la ciudad y demostrar que hay una manifestación de Dios, o sea, por medio del Espíritu Santo en uno, hacia el amor, hacia los perdidos. Es algo que no está estacionado, es algo que hay que salir y llevar a cabo. O sea, desafortunadamente están establecidos tantos creyentes sin ninguna obra o sin ninguna obra en general que podamos creer que el Espíritu Santo todavía existe, porque hay muchos creyentes que no creen en el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no miran nada. ¿Y por qué no miran nada? Porque no se están moviendo para nada, porque el Espíritu Santo no quiere o busca aquel que le adore en espíritu y en verdad, y que se mueva conforme a la voluntad del Espíritu Santo, en el cual cuando comprendemos nosotros que el Espíritu Santo está en nosotros, podemos salir y manifestar el poder del Espíritu Santo hacia la gente perdida. Y es ahí donde hay mover del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no viene a moverse en un edificio, viene a moverse entre la gente. Entonces es ahí cuando nosotros entendemos la ideología de quién somos nosotros en Cristo Jesús. Bueno, ahí, el liderazgo es, nuevamente lo vuelvo a decir, es un mover, se define por nuestras obras. ¿Por qué? No es que seamos salvos por nuestras obras, sino que nosotros nos movemos por la obra que Cristo, o sea, por medio del Espíritu Santo, hizo Él nosotros. Entonces el Espíritu Santo nos pide ir y predicar el Evangelio. O sea,
No voy a predicar el evangelio dentro de un edificio donde hay puros creyentes. O sea, salir, ir y predicar el evangelio, testificando que Cristo vive en nosotros y en nosotros Él se mueve hacia la gente. Es ahí donde es el liderazgo de Jesús. Cuando miramos el liderazgo de Jesús, es notable. Lo más notable de Jesús es que Él mismo dijo que Él vino a servir, no vino a ser servido. Un buen liderazgo no viene a buscar nada a cambio, viene a dar lo que Dios le dio a Él. Sin embargo, Jesús dice, yo hago las cosas que vi a mi Padre hacer. Entonces, Él, como Él lo que Él vio con sus ojos y conoce del Padre, vino a hacerlo, llevar a cabo la obra que el Padre hacía con el pueblo de Dios. Y nosotros como siervos de Cristo venimos a hacer lo mismo, dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en nosotros, que nos sacó de lo más vil y despreciado del mundo a una luz admirable en el cual nosotros tenemos para compartir a los no creyentes y poder sanar y libertar tal como Jesús lo hizo. Entonces Jesús vino a servir sin esperar nada a cambio. Sin embargo, unas cosas que Jesús sabía es que Él sabía que iba a ser reprochado, iba a ser odiado, iba a ser posible apedreado o odiado y al fin y al cabo venía a dar su vida por nosotros. Ese es el ejemplo principal que miramos a Jesús hacer. Entonces, cuando miramos hacer a Jesús cosas, miramos que Jesús no es egocéntrico, o sea, Él viene a manifestar nada que es de Él. Sin embargo, Él dice, yo vengo a hacer las obras de mi Padre. Entonces, Él no dice, yo vengo a hacer lo que yo quiero hacer. No, Él se sometió al Padre y vino a ser obediente al Padre y hizo las cosas que el Padre le enseñó a Él. El cual no es egocéntrico, siempre le dio la gloria al Padre, le dice obedecer al Padre y nos enseña a nosotros cómo orar. Dice, la oración de Jesús viene siendo que nos sometemos a Él y esperamos en Él, hacer su voluntad y no la nuestra. Es lo segundo punto sobre el liderazgo de Jesús. Número 4 viene siendo enseñar. O sea, Él enseñó lo que es amor, lo que es paz, lo que es benignidad, lo que es bondad, lo que es fe, y no nomás lo dijo con palabras. Sabe que hay muchos que solamente predican, pero no viven lo que predican. Entonces Jesús predica, pero Él a la misma vez enseña misericordia, enseña sanación, enseña paciencia, enseña lo que es darle tiempo a los discípulos, enseñarles, dedicarles tiempo, discipularlos, prepararlos, advertirles, corregirlos. Entonces, pasar tiempo de calidad con ellos para que ellos aprendieran exactamente lo que era servir a Cristo. Sin embargo, Jesús, cuando le llama a los 12 discípulos, le habla primero a Pedro. Cuando Pedro le dice, ven, te voy a enseñar cómo hacer pescador de hombres en vez de pescar peces. Le habla por primera vez, Pedro suelta todo, deja todo y lo sigue. Cuando Jesús al final resucita, después de que murió y resucitó al tercer día, Jesús regresa y vuelve a ver a Pedro pescando. Y le dice, ¿qué he hecho yo contigo? O sea, ¿qué haces haciendo lo exactamente de donde te saqué de la primera vez? Y dice, ven y haz lo que yo te enseñé que hicieras, que es ir a ser pescador de hombres. Entonces, hasta entonces miramos que Jesús es consistente con lo que Él enseña. Te saca de lo más vil y despreciado, te sana, te limpia y te dice, ve y haz lo mismo con los demás. O sea, no podemos guardar o opacar la luz que Dios ha puesto en nosotros, opacarla y decir que Dios, o sea, no predicar más. Sería ilógico, sería desagradable ante Dios que nosotros no pongamos nuestro granito de arena o nuestra voluntad o nuestras vidas para hacer lo mismo que Jesús hizo con nosotros. El liderazgo se trata de acción, de llevar a cabo, no nomás hablarlo. ¿Sabe? Hay muchas reuniones de liderazgo,
nomás hablan y al fin y al cabo no hay un plan de trabajo correcto. No hay un día o no hay un calendario de decir, vamos a hacer esto, vamos a ayudar aquí, vamos a ir a hacer allá, vamos a ayudar al pobre, vamos a ayudar a los necesitados, vamos a alimentar a los pobres. No, solamente se habla, deberíamos, o la iglesia debería y predican fuerte y la iglesia no hace nada, pero ¿qué estamos haciendo al fin y al cabo? O sea, todo ese tipo de palabras no llegamos a ninguna conclusión, solamente son palabras que se las lleva al aire. Entonces, y eso miramos constantemente dentro de la iglesia, de las iglesias, de los líderes de pastores, por el cual uno se cansa de decir, oye, estamos tratando de llevar algo a cabo y al fin y al cabo los mismos líderes que dicen y predican y enseñan tal obra, o sea, no nos dejan trabajar. No dejan hacer nada porque hay que estar bajo el pastor y es cuando el pastor dice y es cuando la congregación, o sea, el liderazgo está de acuerdo y cuando ellos quieren y si ellos dicen no, pues no. Entonces, ese tipo de liderazgo no es bíblico. Es egocentrismo, es liderazgo falso, no es un liderazgo guiado por el Espíritu Santo, sino por la ideología del hombre. Cuando nosotros entendamos que el liderazgo no es bajo un hombre, más bajo el Espíritu Santo le daríamos permiso para que Él trabaje en nosotros y nosotros, o sea, el Espíritu Santo trabaja en nosotros, nos capacita emocional, físicamente, con mucha sabiduría, con mucha capacitación, nos llena nuestro corazón de entendimiento, de fe, de disponibilidad, nos capacita y nos manda. Quiero decir que no necesito estar bajo ningún hombre, no es bíblico. Debo de estar bajo la guianza del Espíritu Santo solamente. Que hay líderes buenos, que hay líderes malos, creo que hay más malos que buenos, porque hasta hoy en día no he encontrado a alguien que diga, ¿sabes qué? Tiene razón. Vamos a trabajar como Dios manda, vamos a llevar a cabo esta obra comunitaria, vamos a ayudar a los necesitados. No, todos se esconden, todos se van. Nadie responde, nadie quiere, pero todos quieren título, todos quieren ser reconocidos, todos quieren tener una imagen, todos quieren tener un reconocimiento y de las buenas obras y de ayudar al necesitado voluntariamente, no se escucha nada. Es desafortunado. Entonces podemos ir a predicar a una iglesia, podemos ir a predicar a otra, podemos ir hasta el otro lado del mundo a predicar, pero al lado de tu esquina, en tu cuadra, en tu comunidad, ¿dónde está? O sea, hay muchos necesitados por todas partes. Sin embargo, Jesús dijo que siempre habrá pobres. Pero, ¿qué pasó con el vecino? Va a predicar tan lejos, pero no podemos predicar en nuestra cuadra. Somos pastores y nos damos el gran título y gran ejemplo dentro de una iglesia o dentro de la congregación o de los líderes dentro de la iglesia. Soy pastor y yo soy el que mando, pero para el lado de la cuadra no es buen liderazgo, no es un buen ejemplo. Entonces, el liderazgo bíblico va más allá de querer hacer tantas cosas. Sin embargo, el líder verdadero se encarga de su propia comunidad. Y eso es lo que no miramos. Y eso es ahí donde yo llego a la conclusión que el liderazgo que el mundo tiene o el mundo religioso dentro de la costumbre o tradiciones es una cosa y el orden bíblico del liderazgo es completamente otra cosa. No se compara ninguna de las dos. Están extremadamente separadas. Porque muchos buscan lo propio y la Biblia dice, no tienes que buscar nada tuyo, sino la voluntad de Dios y obedece al Espíritu Santo. Son dos extremos completamente diferentes. Pero, ¿qué es lo que miramos con Pablo? Cuando miramos a los creyentes, a la iglesia primitiva, miramos a Pablo, el apóstol Pablo, en el libro de Hechos, capítulo 9, del 1 al 19, miramos a Pablo testificar de lo que él era antes y de lo que él es después. Miramos que él dice, yo perseguía a la iglesia, yo los mataba, yo hacía mi tradición o mi persecución dentro de los creyentes de la ciudad y ya iba a Damasco a seguir matando a los creyentes. En el proceso de ir a Damasco, miramos que Dios, o sea, Cristo, se le presenta a Pablo, cae al suelo, queda ciego, lo llevan a un cuarto, queda ciego ahí por 3 días, manda a otro hombre, a otro apóstol a orar por él para que reciba la visión y poder testificar de lo que Cristo mismo había hecho en Pablo.
Pablo de ahí, después de esos 3 días, Pablo sale restaurado, transformado completamente y sanado de sus ojos. Miramos cómo Dios hace un cambio. Pablo, siendo un hombre malo, sin corazón, frío, matando a mucha gente, a muchos creyentes, termina siendo un hombre más compasivo y más reconocido en la Sagrada Escritura bajo el Nuevo Testamento. Un hombre que habla del amor, dice, podrás dar todo. En 1 Corintios capítulo 13 dice, podrás darle todo a los pobres, podrás alimentar a todos, podrás hacer muchos cantos, pero si no tienes lo más importante que él especifica, que es el amor, de nada sirve nada de lo que tú haces. Y es ahí donde miramos el liderazgo dentro de muchas congregaciones o muchos liderazgos que no tienen amor, tienen labia, saben cantar, saben predicar, saben enseñar, saben evangelizar, podrán saber tantas cosas, pero una de las cosas que falta sobre todo, que es lo más importante, en el cual si no hay eso, no sirve de nada todo lo demás que uno hace, es el amor. El amor no es algo que te dejas. Hay una frase que yo digo mucho, que es una cosa es ser manso y otra cosa es ser menso. El amor se balancea entre las dos. El amor no es menso, o sea, hay que ser sabios. Una cosa es ser manso, o sea, ser humilde, ser sencillo, y otra cosa es que te quieran tratar o tratar mal y que te dejes. Eso tampoco no es amor. O sea, hay que ser firmes en lo que sabemos, hay que ser fuertes, firmes, serios en las cosas que son necesarias, y hay que ser muy compasivos, muy pacientes, y mucho amor y mucha calma cuando se requiere. Hay una mezcla de los dos sentimientos, pero todo bajo el amor de Cristo. Es ahí donde muchos pastores se enojan que porque los miembros se van a otra iglesia, se van para allá y vienen acá y que no pueden ir y que mejor sí, que ya tienen tantas emociones, pero no lo hacen con amor, lo hacen con un corazón ya agravado, o sea, ya ofensivo, ofenden a la gente, asustan a la gente, que porque no pagas diezmos, los ofenden y los tratan mal. Entonces ya eso ya no es amor, eso ya es sus propias concupiscencias, está buscando lo suyo. Entonces es ahí donde hay que tener cuidado. No nomás el amor no es menso, hay que ser muy, muy claros en eso. En primera de Timoteo capítulo 1, versículo 1 al 2 y del 5 al 11, quiero leer esto, que es muy importante. Esto es lo que Pablo le dice a Timoteo sobre el amor. Dice, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro. ¿De mandato de quién? De mandato de Dios. Fíjese, Pablo no estuvo bajo un pastor, ni bajo una denominación, ni bajo ningún liderazgo. O sea, Pablo fue llamado, apartado por Dios mismo. No miramos el tipo de tradiciones que se hace hoy en día dentro de muchos concilios y muchas denominaciones. Eso no lo miramos, y eso es claro la palabra de Dios. Apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Timoteo, verdadero hijo de la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Brinco al versículo 5. Fíjense lo que dice aquí el 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Versículo 6. Y de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conocemos esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los
mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Fíjese, la ley, las reglas no es para los que creen en la fe, sino para los desobedientes, los que están fuera de la ley de Dios. A ellos se les ha dado la ley, o se les dio la ley en el Antiguo Testamento, porque eran los desobedientes, necesitaban ser guiados bajo una ley por su desobediencia. Pero los que estamos en Cristo no. Pero lo más importante, lo que a mí me gusta más aquí es, el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio. Fíjese, el liderazgo verdadero no busca nada a cambio. Busca ayudar al que está necesitado. Ese es un corazón limpio. Es un corazón puro, de buena conciencia. Que mi conciencia no esté afligida por tratar de ayudar a alguien. Sin embargo, cuando uno está limpio, o sea, la conciencia está limpia, sabe bien que todo lo que hace lo hace para Dios, para glorificar a Dios, para darle gloria y honra a Dios, solamente a Él. Y dice, y de fe no fingida. Digo que tengo fe. Muchos dicen que tienen fe. Muchos dicen que tienen amor de Dios, que tienen el amor de Dios, pero buscan algo a cambio. Y se dan cuenta uno cuando dice de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Empiezan diciendo que es amor de Dios, cuando detrás de ellos mismos, de su conciencia y de su corazón, van tras de algo que no es puro. Van por el amor del dinero, van por sus propios reconocimientos, van para ellos ser reconocidos, egocentristas, entonces para tener un poder superior, y eso no es el liderazgo de Dios. Amén. Miramos que Juan 10, capítulo 10, versículo 12 al 13, dice que ahí hay los asalariados, están ahí por las finanzas, sin importarle las ovejas. Fíjese, los asalariados, el libro de Juan, capítulo 10, versículo 12 al 13, dice, los asalariados están ahí buscando su propia ganancia, sin importarle a las almas ningún comino. No le importa a la gente, está ahí por el dinero. Y se da cuenta uno cuando uno, diríamos, bueno, sigamos, porque aquí está este tema. Un buen líder, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 al 10, dice, todo hombre es real sacerdocio. Cuando dice, Dios adquirió a un pueblo que le llama real sacerdocio. El real sacerdocio no es el del Antiguo Testamento, aunque ellos se llamaban sacerdotes. Ellos eran el ejemplo a seguir. El real sacerdocio es el hombre de Dios, que está en su hogar, que guía bien su casa, que después de guiar su casa da el ejemplo cómo guiar a las familias o vivir para Dios. Un real sacerdocio. Todo hombre es responsable de llevar el evangelio. Todo hombre como creyente es real sacerdocio. Cuando es real sacerdocio hay que predicar el evangelio. El ejemplo es predicar sin esperar nada a cambio. Entonces, como real sacerdocio que somos nosotros, tenemos una responsabilidad de por quién nos ha llamado o quién nos capacitó como real sacerdocio, que viene siendo Dios mismo. Dios nos ha llamado real sacerdocio, que tenemos una responsabilidad personal, individual con Dios mismo, que nos capacitó y nos puso a esa posición como sacerdotes de nuestro hogar, como pastores de nuestro hogar. A veces como creyentes dentro tradicionalmente de una iglesia, le damos la autoridad suprema al pastor, que entre comillas hay esa posición, pero bíblicamente Dios dice cada hombre que acepta a Cristo es real sacerdocio. Individualmente tenemos una responsabilidad de Dios y no le podremos llegar con Dios de decirle, no es que mi pastor no me guió bien, no es que mi pastor no me dejó servirle a Dios porque yo tenía un deseo.
le vamos a dar cuentas a Dios e individualmente a Dios, porque el que nos capacitó no le obedecimos, porque creemos que hay que obedecerle a un hombre que le decimos al siervo de Dios, porque aquí en la Biblia dice que Dios no hace excepción de personas. Todos los hombres somos siervos de Dios. Mientras tú hayas aceptado a Cristo como tu Salvador, te has sometido a la voluntad de Dios, somos real sacerdotes y somos siervos de Dios. Entonces, individualmente, ahí donde estás en tu casa o donde me estés viendo, varón, que has aceptado a Cristo, eres real sacerdote, eres un pueblo adquirido por Dios y tienes una responsabilidad individual con Cristo. Y cuando estemos ante la presencia de Dios y el Señor nos abra el libro individual nuestro y nos pregunte, ¿qué hiciste bajo mi palabra? ¿A quién le predicaste? ¿A quién le ayudaste? ¿A quién evangelizaste? ¿A quién sacaste de la calle? ¿A qué viuda ayudaste? ¿A qué prisionero fuiste a ver? E individualmente, sobrepasando las reglas humanas de los hombres religiosos que son falsos, que quieren manipular a la gente, e individualmente Dios le va a preguntar, ¿qué hiciste para mí? Cualquier hombre que me está escuchando, cualquier hombre que conoce a Cristo, digo, ¿qué Dios te va a preguntar cuando el día que te le presentes ante su tribunal? ¿Qué puede decir Cristo de parte de ti, que es el que está ahí por medio del hombre y por medio de Dios? Que es la intercesión entre el hombre y Dios Padre. ¿Qué dirá Cristo por ti? ¿Qué caso tendrá Cristo de ofrecerle al Padre de parte tuya? ¿Qué hiciste por él? Porque el estar bajo un liderazgo que lo conocemos literalmente o comúnmente, no nos va a cubrir. Es donde nosotros tenemos que entender nuestro liderazgo, nuestra posición como líder, como sacerdote de un hogar, como el que yo llevo la batuta aquí en mi casa y debo de guiar mi familia de adentro hacia afuera. ¿Y qué vamos a hacer para ayudar, para demostrarle al mundo que Cristo es verdadero? Que Cristo vive, que Cristo todavía se mueve, que el Espíritu Santo, el mover del Espíritu Santo existe. ¿Qué vamos a hacer? Y todo con un corazón puro, con un corazón limpio, con un corazón lleno de voluntad y lleno de fe, lleno de amor, lleno de paz, lleno de verdad de las Escrituras, sin tener que manipular a nadie, ni torcerle el brazo a nadie, ni tenerle que sacar dinero a nadie, sino bajo la voluntad de Dios. Amén. Un liderazgo, el liderazgo profundo dentro del libro de Hechos, miramos sobre todo el liderazgo lleno del Espíritu Santo. Constantemente cuando lees el Nuevo Testamento miramos que el liderazgo estaba lleno del Espíritu Santo. Cuando los hombres estaban sirviéndole a las mesas, hermanos, no tenían una posición, no tenían un liderazgo, no tenían un diploma, no tenían una clase, un curso que tengo que llevar, no. Estaban llenos del Espíritu Santo y servían a las mesas. Hoy en día no quieren servir en nada, nomás quieren el púlpito. Nomás quieren ser evangelistas de iglesia o del edificio de edificio, predicando la misma predicación en diferentes lugares. Y dicen que es el mover del Espíritu Santo. Pero para las mesas no, ¿cómo? Él es pastor, él es evangelista, él es misionero. ¿Cómo él va a servir a las mesas? Ese no es el liderazgo, no. La palabra nos enseña que el liderazgo estaba lleno del Espíritu Santo y servía a las mesas, servía a los necesitados. Estaba ahí para servir, para ayudar, para apacentar. Qué diferente miramos en la Biblia con el liderazgo de hoy en día. No le puedes decir hermano, le tienes que decir pastor, porque es pastor. O sea, ¿qué ideología errada es esa? No le puedes decir nomás hermano porque es evangelista, es apóstol. O sea, qué egocentricidad, qué falsedad estamos cayendo. Es donde tenemos que tener cuidados. Despertemos, pidámosle a Dios que nos abra nuestros ojos. Podemos ver la verdad entre lo que somos nosotros. Somos hermanos en Cristo y punto. Así nomás. Hagas lo que hagas, no hagas lo que hagas. Hayas hecho lo que hayas hecho y o la estés haciendo lo que estás haciendo. Somos hermanos en Cristo. Todos somos un cuerpo.
Nadie es más que nadie. Nadie es superior que nadie. Dios no hace excepción de personas. Somos creyentes en Cristo Jesús y nuestra superioridad viene del poder de Dios, bajo el poder del Espíritu Santo. Y Él es el que nos gobierna individualmente a nosotros, el que nos guía individualmente a nosotros. Y no podemos decirle a ti no te necesito, no, o a ti no te necesito. Todos nos necesitamos, todos somos un cuerpo. Todos somos en el mismo cuerpo, guiados por la cabeza que es Cristo Jesús. Amén. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16. Algunos llamó apóstolos, a otros les llamó profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Bien, quiero hablar sobre esto. Estos no son títulos. Aunque podamos decir el título de pastor, el título de apóstol, el título de evangelista, el título de maestro, el título de profeta, y eso lo reconocemos, podemos ver, todos tienen títulos, todos tienen reconocimientos, todos miramos esto más allá de lo que deberíamos de estar viendo. Pero estos no son títulos, estos son llamados o capacitaciones no por hombres, son capacitaciones del Espíritu Santo a nosotros. Esto no se mira cuando alguien te dota o alguien te acepta o alguien te da un diploma. Esto es algo que Dios te capacita y hace sin esperar que alguien te capacite. Por ejemplo, quiero dar un ejemplo. Bueno, el ejemplo sería como el de pastor. Por ejemplo, bueno, creo que tú estás bien para pastor porque pues te miras bien. Vamos a prepararte, hablas bien, tienes elocuencia, sabes hablar, sabes comunicarte con la gente. Yo creo que vas a ser buen pastor. Y te empiezan a capacitar y te dan un diploma. Pero cuando llegas a ser pastor, entonces sabes que no estás capacitado porque no está el don o la guianza o el favor de Dios bajo de ti. O tienes problemas emocionales como pastor. Este no es un título. Sabes que hay muchos pastores hoy en día matándose porque no aguantan la depresión o la opresión o los problemas que tienen y se matan. Hay muchos, hoy en día se están matando muchos pastores porque no aguantan la opresión o quién sabe si haya sido porque cometieron un error que no lo han confesado, en el cual están tan llenos de depresión o oprimidos y se están matando. Entonces eso lo miramos una y otra vez. Entonces, ¿qué es ser un pastor que no es lleno de certificados y de aprobación de hombres? Es aquel que ayuda, el que comparte tiempo con alguien, el que le importa tu vida, el que va y te visita sin tener un diploma, el que va y te visita a tu casa, el que está pendiente de ti, el que te saluda, el que te habla a ver cómo estás. A ver qué dice, cómo está tu vida en Cristo, queremos hablar, vamos a compartir un alimento juntos, vamos, entonces ya cambia a un pastor de título, a un pastor lleno del Espíritu Santo que se preocupa por las almas perdidas. El que está ayudando y predicando el Evangelio y tratando de traer almas a Cristo, no a un edificio. Son dos pastores muy diferentes, el tradicional y el verdadero bíblicamente. El evangelista, ¿qué es el evangelista? Es aquel que capacitan con tanta doctrina, tanta doctorado y te mandan a predicar de edificio a edificio. Es el tradicional. El evangelista principal es aquel que sale, está predicando a Cristo en todas partes y nadie lo puede parar de predicar a Cristo. El que está lleno del Espíritu Santo, el que ora por las personas, el que visita al que está enfermo, el que visita al que está prisionero. Ese es el verdadero evangelista. Ese es el evangelista bíblico. ¿Cuál es el profeta o el maestro? El maestro es el que te dice, te voy a enseñar todo esto y luego te voy a certificar para poder que tú enseñes a otros alumnos. No, ese es el maestro tradicional. El maestro bíblico es el que siempre está estudiando, leyendo, y está dispuesto y se le habla el entendimiento de lo que es la enseñanza por medio de Dios y empieza, Señor, y tú sabes esto, y tú sabes que Cristo viene, y tú sabes, y empieza a profetizar a la misma vez porque empieza a hablar de los tiempos futuros y se va más allá. Ese es el evangelista verdadero o el maestro verdadero. Es el que estudia y se prepara y le ama la escritura, ama el leer, ama el estudiar, ama leer la palabra de Dios y ama enseñarlo sin esperar nada a cambio. Ese es el maestro verdadero. Entonces está el verdadero y el tradicional. Y son dos tipos de personas de cada posición que hay que tener tanto cuidado.
Porque hoy en día miramos más falsos que verdaderos. Mucha gente está esperando algo a cambio para poder hacerlo. Cuando dice Jesús, no esperes nada a cambio. Hazlo por amor a mí. Va con Él la segunda milla. Va más allá a ayudarle. Ayuda al que no te puede ayudar, que te puede regresar la ayuda. Alimenta a aquel que no te puede recompensar con alimento. Ora por aquel que no puede orar por ti. Imagínese aquel que se contradice con la palabra, con el que enseña verdaderamente conforme a la palabra. Son dos liderazgos muy diferentes. Y mi deseo es que nosotros tengamos la pasión o el hambre de aprender verdaderamente las Escrituras y enseñarlo a los demás. Pero sabe que hoy se enseña, la estadística más grande es que muchos creyentes que van a un edificio no leen su Biblia. Y nunca la han leído ni completamente ni parcialmente, no la conocen. No han estudiado las Escrituras, van y nomás las abren dentro de la iglesia, la abren un ratito conforme el pastor le dice, abra tal libro o trae Escritura, y si no la sabe encontrar, pues búsquela, porque bien que sabe que los mismos creyentes no saben ni dónde encontrar ni las mismas Escrituras que el pastor va a predicar en ese día. Entonces es ahí donde se mira la falta de conocimiento, la falta de deseo verdadero de buscar de Dios verdaderamente dentro de la congregación, dentro de las reuniones, donde no hay hambre, no hay un deseo de santidad, no hay un deseo de verdad, de la palabra verdadera. Y fíjese, Constantino ocasionó este problema y hasta ahorita en este tiempo vivimos el mismo problema que Constantino hizo. El libro de Hechos, capítulo 10, versículo 34, y lo quiero dejar claro con este versículo, que Dios no hace acepción de personas. También está en Romanos 2:11, también está en Gálatas 2:6, también está en Efesios 6:9. Es fundamental entender que Dios no hace excepción de personas. Yo puedo dejar a mucha gente predicar, yo lo hacía, porque yo no soy el predicador de excelencia o el principal. Yo me gustaba preparar a la gente para que se preparara a predicar, para que naciera un deseo. Les enseñaba instituto bíblico gratuito para que conociera más de la palabra de Dios, para que se desarrollara. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Que la gente no quiere estudiar, hermano. La gente lo menos que tiene es tiempo de leer la Biblia, no tiene tiempo de escudriñar una predicación, no tiene tiempo de nada, está en tiempo de egocentrismo. Y es un problema muy grande. Por el cual ellos mismos, los falsos religiosos, crearon muchas religiones falsas para tratar de engañar a la gente, diferentes grupos, diferentes religiones, diferentes puntos de vista, diferente tipo de gente, y a todos a manipular dentro de un edificio, y hasta ahorita mismo miramos ese problema. ¿Qué es ser un buen líder? Empieza con ser un buen ejemplo a seguir. Pablo mira el ejemplo puro y sano y limpio de parte de Timoteo, y miramos que Timoteo era un ejemplo a seguir, y le dice, ve y predica, ve enseña. Aquí es donde muchos quedan. A través de la enseñanza de tantas cosas que podemos hacer, tantas cosas deberíamos de hacer, mucha gente dice, no, aquí tiro la toalla. Porque no todos están dispuestos a negarse a sí mismo. El liderazgo llega tan lejos solamente a nomás hablar sobre el liderazgo. Y cuando nomás solamente hablamos lo demás de las obras, nadie se presenta. Por ejemplo, va a haber una fiesta dentro de una congregación, dentro de los creyentes. Todos llegan a la comida. Todos llegan. Pero cuando se llega a hacer una obra comunitaria, todos están ocupados. ¿Sabes lo que pasa aquí? Que el ejemplo a seguir, que es el líder, no da el ejemplo a seguir. Otro ejemplo. En un equipo de fútbol, está el equipo completo y el director técnico. Y miramos que cuando el equipo no está funcionando bien, no cambian de jugadores, cambian de director técnico. Porque el director técnico es ejemplo a seguir y todos los jugadores están mirando a ver cómo enseña o cómo lleva a cabo la enseñanza de cómo llevar un juego a cabo.
Exactamente, así como están las iglesias hoy en día, así exactamente como está el liderazgo dentro de los pastorados, que hablan tanto y predican tanto, pero la gente está establecida, sigue establecida dentro de un edificio y no hacen nada. Y el liderazgo no es eso. El liderazgo verdadero es aquel que sale a enseñar y que los miembros o los seguidores que están guiados por ese líder salgan a predicar igual que él. Y no nomás de iglesia en iglesias, no, a las cuadras, a la comunidad, al necesitado, al huérfano, a la viuda, al que está en la cárcel. Ese es un verdadero líder. Porque de los demás ya tenemos muchos. ¿Por qué no sigamos un liderazgo verdadero? Yo estoy en proceso, mi esposa y yo estamos en proceso de ir a tomar un curso completo de 4 días a San Francisco para llevar a cabo, aprender visualmente cómo hacen este evangelio desde el domingo, lunes, martes, miércoles, 4 días intensos de salir a evangelizar día y noche, una obra tras otra, una obra tras otra. Estamos preparados bajo la voluntad de Dios. Dios nos ha permitido poder llevar a cabo este curso para el mes que viene. Entonces, estamos preparando este curso para poder llevarlo a cabo nosotros, no nomás hablarlo, sino llevarlo a cabo. Pero necesitamos gente de corazón que hace esto de corazón para poder nosotros entrar en ese proceso. Manténganme en oración. Yo oro cada vez por cada uno que nos escucha. Yo le pido a Dios que Dios abra su corazón. Estamos a su disposición. Estamos en Sintonía Sin Fronteras. Puede mandarnos un mensaje ahí, también en YouTube, también en Facebook. Estamos nosotros, Miguel Salmerón. Estamos en YouTube. Estamos ahí listos para recibir sus llamadas, sus comentarios, poder expresar. Primeramente Dios, para la otra semana abro las líneas, los teléfonos para que puedan hablar, los que gustan hablar. Pero estamos en el proceso de empezar algo grande. Llevar a cabo la ayuda a la comunidad. Pase lo que pase, le guste el que le guste y no le guste el que no le guste. Estamos aquí voluntariamente, no pedimos nada a cambio. Solamente pedimos gente que esté dispuesta a aprender y poder enseñarle para que usted más adelante pueda ser un líder, empezando de su hogar hacia afuera en su comunidad. Estamos aquí para servirle. Cualquier cosa puede conectarse conmigo en YouTube, Facebook, Miguel Salmerón. Estamos listos, estamos emocionados y pues Dios me les bendiga. Cualquier cosa, bueno, podríamos, en YouTube está mi libro, está gratuito, no se cobra. En mi página de Facebook está también los apartados, los apartados, Miguel, está bajo Miguel Salmerón, está toda ahí la información. Amén. Entonces, el link de descarga del libro está en YouTube. Miguel Salmerón, mira los videos del libro, que viene siendo el libro en PDF. Está en PDF, se descarga gratuitamente de YouTube, del libro Cielos Abiertos, bajo Miguel Salmerón. Si no tiene la información y usted manda un mensaje en Sintonías, ahí lo podemos mandar el link también. Dios me le bendiga.